El desguace de los ferrocarriles iniciado por el gobierno de Arturo Frondizi, con la aplicación del plan del general norteamericano Thomas Larkin del Banco Mundial, comienza a ser revertido con la llegada del presidente Arturo Illia y las recetas industrialistas del Consejo Nacional de Desarrollo. Durante el gobierno de Illia se plantea la reapertura, sobre todo de talleres ferroviarios que habían sido cerrados o disminuidos en su cantidad de personal por el plan Larkin en la época de Frondizi. Esto dio un fuerte impulso, digamos, a la reactivación ferroviaria, independiente de los problemas que después tuvo ese gobierno. ¿Cuáles talleres? Y, por ejemplo, La Plata, Cruz del Eje, Libertad, se amplió la planta de Tafí Viejo, de Junín, de Córdoba. En ese gobierno, digamos, estaba el Consejo Nacional de Desarrollo, donde me parece a mí que estaban las mentes más brillantes de la Argentina en ese momento, independiente del color político, y tenían un proyecto estratégico de país. La mayoría de los tendidos eléctricos, las represas en la Argentina, partieron de las ideas de ese consejo, básicamente. Hubo un impulso bastante grande a las fábricas de material ferroviario del sector privado en la Argentina en esa época, pero fueron unos pocos años, ¿no? El plan golpista para destituir al gobierno de Arturo Illia terminó ejecutándose con toda impunidad el 28 de junio de 1966. Yo conceptúo que la primera etapa que le tocó al ferrocarril en la época de Onganía, atrás de tener un grupo que uno puede calificar militares nacionalistas de aquel momento, que de alguna manera seguían la escuela de Savio y de Mosconi, permitió, digamos, que se desarrollara el ferrocarril y hubiera un plan. Lamentablemente, como yo a veces le decía al general de Marchi, que fue presidente del ferrocarril en esa época, le digo, la joda de ustedes que son de un gobierno de prepo, un gobierno dictatorial. Realmente era gente que, en general, tenía mucha capacidad. ¿Qué ideas trajeron? Una industrialización fuerte, el sistema ferroviario que del sistema terrestre de transporte y el desarrollo industrial de los talleres y de la actividad privada. La era de los golpes y dictaduras militares culminó con la de 1976. La Junta Militar, presidida por el general Videla, viene a ejecutar un demoledor plan represivo y económico. Su ministro, José Martínez Dios, comenzó a aplicar el proyecto privatizador neoliberal, reduciendo o endeudando a las empresas públicas. La política de Martínez de Oz fue endeudar a las empresas del Estado para agrandar la deuda externa. Toda esa deuda se generó a partir de que los privados, como Malita Fortabat, como por ejemplo Jaime Coll, de aquí de Bragado, tomaban préstamos al exterior y la garantía eran las empresas estatales. Esas deudas que los privados no pagaron, hoy la estamos pagando con privatizaciones, la estamos pagando con la destrucción de todo el aparato estatal. La resistencia ferroviaria a la dictadura genocida se hizo sentir en todo el país. La respuesta fueron secuestros y asesinatos. En Tafí Viejo, la represión de los generales Bussi y Vilas fue despiadada. No hicieron más que sembrar el terror de que no te metas. La gente no quería entrar en nada, no quería saber nada. Hablaban de lucha y para ellos no era nada. Si acá nosotros queríamos convocar para tomar los talleres estos, pero la gente no nos respondió. ¿Por qué? Porque tenían miedo.
¿Cuál era el miedo en esa época de Bussi? De que manden el ejército. A nosotros mismos nos siguieron autos de noche. Como así también podía caer la policía, el que sea, y le metía miedo. Y bueno, que la gente no estaba preparada para eso. ¿Por qué? Porque viene desde un momento de gloria en el país, donde había trabajo, había de todo, y de pronto se empieza a atacar a la gente, a desaparecer. La gente tiene miedo de salir a la calle, y por ende no quiere hablar de nada. Acá desaparecieron 16 muchachos. Son más posiblemente de los talleres de Tafí Viejo. En el país hubo 30.000 desaparecidos. Y entre esos 30.000 hay un hermano mío que fue dirigente de base de estos talleres. Y ahora uno entiende por qué era necesario que desaparezca esa gente. Tenían que desaparecer para que se facilite esta entrega, ¿no es cierto? Si hubiese estado esa dirigencia, esos jóvenes mozos, esos jóvenes llenos de sueño, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el Plan Económico Austral impulsa políticas neoliberales orientadas a la privatización de los ferrocarriles. El que empieza a fondo con las privatizaciones es Terraño, que es el que quiere imponer 4 empresas a la que era una única empresa, que era Ferrocarriles Argentinos. Empieza por un lado la carga, por otro lado los ferrocarriles metropolitanos, por otro lado los ferrocarriles que van al interior, y después quiso poner una empresa Ferrotur. Empezó a tercerizar funciones de esas empresas. Todas las tareas que teníamos que desarrollar los ferroviarios empezaban a ser transferidas a otras empresas, en donde se precarizaban los trabajadores, en donde se les pagaba muchísimo menos salario del correspondiente. Pero también continuó con la política de desinversión. No se invirtió más en los ferrocarriles. Yo recuerdo cuando vino aquí a Bragado, en el Consejo Deliberante, dijo con absoluta claridad: miren, el problema que tenemos con los ferrocarriles es que lo queremos regalar y no hay nadie que lo quiera. Ahí empezó en realidad, y ese fue el nudo del comienzo de la privatización. Es decir, ellos mantenían el discurso que elaboraron en la dictadura de subsidiariedad del Estado. Es decir, que el Estado era un mal administrador, que entonces había que dárselo a los que eran buenos administradores, que eran los privados. El mismo discurso de la dictadura sigue durante todos estos años. Hasta hoy. Hasta hoy. Al final del gobierno de Alfonsín aparece un equipo en Ferrocarril Argentino con una visión distinta a las anteriores, que trató de reestructurar el sistema ferroviario porque se veía que cada vez las cosas iban peor. Inyectó mucha gente joven en el ferrocarril y trató de cambiar las estructuras, con mucha discusión con los gremios, donde se discutía de igual a igual las cosas. Lamentablemente era la etapa después de la crisis de la hiperinflación y demás. Pero después todo lo que se hizo fue destructivo. Esto es lo que quiero señalar. No hubo ningún intento de construcción y seguimos en esa, lamentablemente. Porque la construcción es, si vos vas caminando para el abismo, darte cuenta y pegar la vuelta. Después ve para dónde agarras. Bueno, acá nadie pegó la vuelta. Seguimos alegremente caminando para el abismo. El tiro de gracia a los ferrocarriles lo da el gobierno justicialista de Carlos Menem. Son privatizados siguiendo los planes del Banco Mundial. Como las escuelas y los hospitales, los trenes serán transferidos a las provincias. Menem advierte: ramal que para, ramal que cierra.
Acá Menem empezó fantástico, los canales de televisión a los privados, la telefónica a los privados. Lo hizo bien, mal no me importa. Los entrego, yo ya no tengo que pagar la cuenta de otros. Pretendemos con esto darle la posibilidad al trabajador, al obrero, una vida más digna, convirtiéndolos de proletarios en propietarios. Acá todavía hay antiguos mentales que dicen, no, los ferrocarriles son nuestros, pierden $1,5 millones por día, pero son nuestros. ¿Qué tenemos en la cabeza? No me diga esa... No. Fíjense, los ferrocarriles que eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían y que producían cada vez peores servicios, ahora están renaciendo con iniciativa privada y Los nuevos concesionarios son empresas de colectivos y de transporte automotor interesadas en la reducción del ferrocarril. Ellas podían clausurar ramales y estaciones, reducir el personal, disponer de los talleres y de todo el material rodante. Son los dirigentes que ahora son empresarios. Incluso Pedraza, todavía Menem, medio riéndose un poco de la gente y de la Argentina, le entrega 10 días antes que asume de la Rúa el ferrocarril Belgrano, que es el ferrocarril más grande de la Argentina, que era el único que se autofinanciaba, es el ferrocarril que sirve 14 provincias y el ferrocarril que se conecta internacionalmente con Chile, Bolivia y por medio de Bolivia. El ferrocarril Belgrano Cargas se entregó al sindicato Unión Ferroviaria, dirigido por José Pedraza. Es un día histórico. Habíamos perdido el rumbo y cuando por ahí un convoy ferroviario pierde el rumbo, descarrila. Y los argentinos habíamos descarrilado durante las últimas épocas. Pedraza había ganado fama como combativo en las huelgas ferroviarias del 60, pero traiciona a los trabajadores y será socio del saqueo. Desde la conducción del gremio, pronto comprendió que en los tiempos por venir, antes que resistir la privatización del tren, era mejor quedarse con él. Maquiavelo, que era un ser muy excepcional, decía que el mal hay que hacerlo todo de golpe. 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 Y el mal se hizo todo de golpe. Los ferrocarriles se redujeron en un 80%. Era un ataque a la unidad de la nación. El proyecto privatizador golpeó primero a los trabajadores ferroviarios. Para despedirlos o desplazarlos de las empresas, aplicaron propuestas y métodos intimidatorios proporcionados por las consultoras internacionales. Se endeudó al país con créditos del Banco Mundial para pagar las indemnizaciones de despidos. Parte de la campaña para tratar de convencer al personal de que este proceso debía hacerse era decir de que en el ferrocarril había muchos jefes, cosa que era real. Con ese pretexto, al personal obrero le decían no se hagan problema porque acá lo que sobran es jefes, van a echar nada más que los jefes. Los hechos fueron de que en realidad se terminó la mayor porcentaje de despidos se concentró en el personal obrero. Lo primero que surgía era, cuando empezaron los procesos de privatización, los concesionarios se lanzaban una especie de audiencias y entrevistas al personal a ver cuál seleccionaban y cuál no. Entonces se producía el galanteo del personal por quedarse a trabajar o no en las concesiones. Yo trabajaba en la línea Mitre y se iba a hacer cargo el nuevo Central Argentino. El nuevo Central Argentino convocó
a las entrevistas para ver el perfil del personal. Y bueno, muy inteligentemente al personal que estaba en contra de las privatizaciones y que había tenido presencia en los medios, directamente no los convocó ni a la entrevista. Aparte los obligó a desafiliarse, ¿no? Porque muchos de esos compañeros estaban afiliados a nuestro sindicato y le decían que si no se desafiliaban, porque ellos ya sabían cuál era la posición nuestra, no podían entrar. Entonces, incluso nosotros mismos, mucha gente dijimos, bueno, desafiliate porque vos necesitas trabajar, ¿no? O sea, la presión ha sido terrible y sigue hasta hoy. Esto no... Por ejemplo, al personal de dirección, que a mí me tocó, se le pagaba un sueldo muy bajo. Llegó en algún momento, por ejemplo, en la era Menem, que el personal obrero tenía mayor sueldo que el personal jerárquico. Esa es una parte de ir generando condiciones para que la gente se desanime y se empiece a ir por sí sola. Es un proceso previo. Y después, por ejemplo, tentarlo con indemnizaciones, pintarle la ilusión de que va a ser cuenta propietaria, que va a iniciar un nuevo negocio. Eso es lo que le llamaban el verso del retiro voluntario. Y esas son parte de la metodología. Y después, ¿cuál es el verso? Y bueno, el verso de que va a cobrar $20.000 o 15.000 o 20.000, a lo mejor puedo poner un kiosco, comprarme un auto, un remis, una camioneta. Y bueno, ese es un poco el engaño. En el año 89 me eligen secretario general de la seccional Tucumán de APDEFA. ¿En Tucumán? En Tucumán, sí. ¿Zafaste de las privatizaciones? Me agarró la peor. El periodo de los planes, de los cierres, de los despidos de gente, de los traslados a la DGI, de los ferroviarios. Así que bueno, me tocó ser testigo y protagonista en la pelea que dimos desde allá. Buenos días. Cuando llegaron las privatizaciones, te ofrecieron la presidencia de Ferrocarriles. No, lo que ofrecieron fue una de las vicepresidencias de Ferrocarril Argentino, pero entendiendo lo que venía y el descuartizamiento de la empresa y acordándome de la ética de Scalabrini, de alguna manera dije que no. Era buen billete. Era mucho billete y yo a muchos compañeros les decía en ese momento, yo me hubiera llenado de plata, ellos no. Así que no acepté. Algunos dicen que nosotros no resistimos las privatizaciones, es un mentir total. Nosotros resistimos con una gran huelga que se originó en 1991, los primeros días de marzo. Una huelga que tiene una particularidad, tiene 45 días de duración y fue dirigida por los jóvenes de la fraternidad, los jóvenes señaleros, contra la burocracia sindical y contra la traición de aquellos que alguna vez tentaron cargo, como por ejemplo Lorenzo Pepe en la huelga del 61, era vicepresidente de la Unión Ferroviaria y él levantaba la mano en la Cámara de Diputados juntamente con Oraldo Brito a favor de las privatizaciones. Lorenzo Pepe se convirtió, por obra no sé de quién, en un vocero de los intereses ferroviarios. ¿De las privadas? No, primero aparecía como defensor del ferrocarril, con esos discursos ambiguos que no van a ningún lado, y muy Lorenzo Pepe es muy buen discursiador o orador, ¿no es cierto? Y yo creo que él se atribuye el hecho de que impidió la privatización de los ferrocarriles y lo cambiaron por concesión. Y yo se lo he dicho a él, no había en el mundo capital que comprara ferrocarriles. No hay en el mundo capital que compre ferrocarriles. Entonces el sistema de concesionamiento le da sin ningún riesgo al sector privado el manejo de un patrimonio descomunal de $30.000 millones, como era en ese momento. Mire, acá en esta seccional José León Suárez paramos 22 días. Me acuerdo, no pudimos sostenerla más tiempo porque, bueno, había compañeros que hoy son conducción de la fraternidad y, bueno, apostaban a que la huelga se pinche, aceptaban las condiciones que imponía el menemismo. Y bueno, ¿tenía toda la sociedad en contra o no? En gran parte sí, pero por ejemplo acá en José León Suárez caminábamos las calles pidiendo ollas populares, pidiendo comida y los comerciantes y los vecinos nos ayudaban hasta con dinero. Fue una gran resistencia, fue una huelga inédita porque fue encauzada y organizada desde la base misma de los trabajadores. O sea, las directivas nunca apoyaron esa huelga, por más que hoy lo digan.
Acá siempre se resistió, todos los compañeros. La última huelga grande fue la de los 45 días y entre esas estaban también los trenes de la Resistencia. Y acompañábamos trenes de pasajeros explicándole a toda la gente qué es lo que iba a pasar y que después sucedió. Y la última fue cuando nos sacan los trenes de pasajeros de larga distancia. Eso fue en el noviembre del 92. Ahí fue cuando un grupo de compañeros de la Unión Ferroviaria y de la Fraternidad hicimos correr un tren que era el Cuyano, o sea, que ya lo habían sacado por decreto. Y llevamos aproximadamente unas 200, 300 personas hasta Mendoza, sí, en esas condiciones. Demostramos que el tren podía correr. La anécdota es que se puede, cuando uno se resiste y se une con la gente, se puede llegar a pulsearle a estos tipos. Sí, se puede. Yo soy Rubén Darío Sobrero, presidente del Cuerpo de Delegados de la línea Sarmiento. Nosotros acá le hemos ganado todas las elecciones a Pedraza. Y la verdad que todas las elecciones que estamos ganando con un porcentaje mayor. En el 95 entré acá, ya en el 96 salí delegado y bueno. ¿Ya estaba Pedraza? Sí, Pedraza estuvo siempre. Lo que pasa es que Pedraza al principio no se dio cuenta. Cuando se dio cuenta era tarde porque ya teníamos todo el cuerpo de delegados. Y hubo un quiebre que fue la huelga del año 97, donde echan a varios guardas del Mitre. Nosotros acá todavía recién nos estábamos formando y me acuerdo que fue allá, acá a un par de metros, 22 tipos, me acuerdo como si fuera, y nos metimos delante del tren y lo paramos así. ¿Adelante? Dijimos, sí, no sale, y le hicimos bajar al motor y dijimos, este tren no sale. Mira, te puedo asegurar que me temblaban las piernas, pero ahí empezamos a ganar confianza a partir de que empezaban a venir los compañeros, algunos venían en bicicleta, otros venían corriendo, cortamos la otra vía que es la de este lado, y ahí fue la primera vez que le torcimos el brazo a la empresa. Mucha gente joven he visto. Está entrando toda una camada de pibes que son hijos de compañeros nuestros, porque hemos logrado imponerle a la empresa que los compañeros nuevos que toman tengan prioridad a los hijos de los ferroviarios, para mantener la tradición de la familia ferroviaria. ¿Cuál es esa tradición? Es la tradición, es la solidaridad, el compañerismo. El ser ferroviario es un ser muy especial. Lo que hoy estamos haciendo es tratar de reconstruir en algunos lugares lo que es un sindicato. Discutimos todo en base a un sindicalismo horizontal donde los trabajadores deciden en la asamblea cuáles son los pasos a seguir. Buenas tardes, compañeros, nos vamos acercando que ya vamos a empezar. Se abre la asamblea, los que quieran hablar. Bueno, compañero, creo que toda la asamblea que hemos tenido, sabíamos perfectamente... Acá no es solamente el paro, acá vamos por la identidad perdida de todos nuestros compañeros ferroviarios. La conciliación obligatoria se la van a tener que guardar en el bolsillo. Acá traemos la moción. Paro de 24 horas para este es el paro de la Unión Ferroviaria y este es el paro que se acata desde el primero hasta el último compañero. Los que estén por la positiva, que levanten la mano. Por la negativa. A pesar de las oleadas de despidos, las privatizaciones no pudieron aplacar las resistencias ferroviarias. Las concesiones fueron acompañadas por una parte de la sociedad con la ilusión de obtener servicios de calidad, pero las empeoró. La red se redujo al 20%. De 37.000 kilómetros de vías, solo quedan 7.000. De 95.000 trabajadores ferroviarios, hoy apenas trabajan 13.000.